muy buenas tardes. Aquí José Ignacio Noguera, desde su club de lectores del capítulo PMI Madrid, ok, que junto con nuestra vocal Susana López García, tenemos el placer de traer para la comunidad su club de lectores. En este momento le traemos como facilitador a Leonardo Miatón, que nos va a traer las temas asociados a la publicación de Harvard Business Review on Leadership, los 10 must read del volumen número 2, lo que sería liderazgo estratégico y la paradoja de autenticidad. No le quito más tiempo, los dejo con Leonardo. Un placer, Gabriela. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos, para los tres. Bueno, tenemos dos artículos que estuve leyendo. Este del liderazgo estratégico es un artículo que describe las 6 habilidades que permiten a los líderes pensar estratégicamente y navegar eficazmente por lo desconocido. Si es algo particular que analizan dentro de este trabajo que han hecho, es cómo, digamos, no solamente analizar cada una de las habilidades por separado, sino verlas todas en un conjunto y en un contexto donde, de incertidumbre. Entonces, ¿cómo se aplica o cómo lo entendían estas 6 habilidades? Esto fue, o antes, esto me lo copié de Ana María. Para empezar, leemos el código barra de Mentimeter como para saber, tener un poco de feedback, a ver cuánto han leído, si han tenido oportunidad de leer del artículo. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Ya Sí, sí, vamos vaya. para allá. Me parece Ya. muy interesante. Así tenemos un poco de contexto y aparte también, en mi caso, veo que les cuento, si os cuento más o menos, si os considero si han tenido oportunidad de leerlo o no. Vamos para allá. Menti. Y el número es 7589 Dos, siete, 2750. sí. Join. ¿Cuánto sabemos de los autores? Muy bien. Sí. ¿Alguien más? Buenas tardes, José. Artículo. Hola, José. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Llegaste justo para que nos cuentes si has podido leer el artículo o no. El primero sí, como sí, sí, lo pude leer. Interesante, describe 6 habilidades que me parecen son muy importantes para un gerente de proyecto. Ok. Perfecto. Seguimos con Leonardo, ahora con su Seguimos charla. entonces. Bueno, son 3 autores los que escribieron esta publicación. Principalmente, Paul es el principal, el que tiene muchos libros que ha escrito. Es un estratega, planificador de escenarios de incertidumbre, gestión de la incertidumbre, innovación, toma de decisiones organizacionales. Es autor de 12 libros. Algunos de los escritos, un poco los que puse acá, o los principales. En el Winning Decisions presenta un marco sistemático para la toma de decisiones organizacionales, evitando sesgos cognitivos comunes. Decision Traps identifica las 10 barreras más comunes en la toma de decisiones y proporciona estrategias prácticas para superarlas, cosa que me parece interesante, para tener en cuenta en alguna lectura que quieran. Aprovechar la incertidumbre, ofrece estrategias prácticas para convertir la incertidumbre en ventaja competitiva mediante técnicas de planificación de escenarios. Y el último, que es el último que ha escrito, que es Ver antes, actuar más rápido, es una guía para líderes sobre cómo prospectar en una era de turbulencia digital. Casi todos los libros están bastante relacionados en contexto de incertidumbres y en cómo es toda la labor de los líderes de la gestión y la toma de decisiones y el poder tomar decisiones fundamentalmente en estos contextos. Los otros dos coautores no han escrito más libros que este, o perdón, artículos que este. Uno es Steve, que está más en el ámbito de consultoría, digamos, privada. Y por otro lado, Samantha, que no tiene otras publicaciones con las que ha colaborado. Sin embargo, es un ejecutivo de muy alto nivel, con mucha experiencia en el desarrollo de capital humano y liderazgo estratégico.
El artículo, como decía José, destaca estas 6 habilidades esenciales para liderazgos estratégicos basados en una investigación con más de 20.000 ejecutivos. Sobre estas 6 habilidades que destacan, primera es anticiparnos, es detectar amenazas y oportunidades emergentes. Sugiere que esto se logra desarrollando redes amplias de información, hablando con los clientes, con proveedores, con socios, como para entender sus desafíos, de acumular muchísima información para luego entenderla. Investigación de mercados, simulaciones, planificación de escenarios, mirando a los competidores. De esa manera se entiende que podemos anticiparnos y entender qué es lo que está sucediendo o lo que se puede llegar a venir. La segunda es desafiar, es cuestionar el status quo, es fomentar otros puntos de vista. Digamos, no quedarse únicamente con las ideas propias, sino buscar otros puntos de vista. Lo típico es buscar el abogado del diablo, el, el buscar puntos que contrapongan la experiencia de uno. Solo después de una reflexión de toda esta información y un análisis del problema desde múltiples perspectivas, de ahí es tomar acción. Es decir, es challengear, es buscarle nuevas formas de ver el problema o de buscar las soluciones. Esto claramente requiere muchísima paciencia, porque es escuchar puntos de vista diferentes muchas veces, o darle una vuelta, uno cree que tiene una solución y es buscarle la vuelta a buscarle una mejor solución a la solución en caso de ser un problema, o buscarle la comprensión del acto que está llevando adelante. Valentía, por sobre todo, justamente es intentar ser osado y no ir por la solución que tal vez uno ya conoce y que puede ser buena, pero tal vez no de manera efectiva. Y tener una mente abierta, justamente para poder discutir y buscar puntos en común con otras personas. La siguiente es para aquellos que hayan challengeado de la manera correcta, inevitablemente vamos a tener un montón de información compleja y contradictoria. Entonces, eso implica hacer un trabajo para poder interpretarla y poder sintetizarla para buscar patrones y nuevas perspectivas para luego tomar las decisiones. Entonces, esto realmente, en el contexto de lo anterior, esto realmente es clave tenerlo. Vamos bien, ¿no? Todo, yo sigo, ¿no? Después vienen los juegos. Decidir qué es tomar decisiones. Es tener el valor de las convicciones respaldados en los procesos que tenemos, es- esperando que son robustos, para tomar decisiones difíciles con la información incompleta, con incertidumbre, balanceando el rigor con la verdad. Es muy fácil tomar decisiones cuando sabes, tenés todas las cartas o cuando conoces la verdad, pero en general no es lo que nos pasa. Creo que todos coincidan de que muchas veces las tomas de decisiones hasta em, cuando las cosas están en extremos, es sencillo. Esto está muy bien, esto está muy mal. Pero cuando están en el medio, cuando hablo de en los proyectos, porque los proyectos no van ni bien ni mal, van mediocres, es muy difícil tomar decisiones. Porque justamente es un contexto de incertidumbre y donde hay mucha información incompleta. Alinear. Esto es encontrar los puntos en común entre todos los stakeholders. Fundamentalmente es lo que cuenta en el artículo, construyendo confianza y manteniendo toda la comunicación proactiva. Es lo que, es lo que hacemos siempre. Para nosotros casi es natural, creo, en este punto. Y por último, aprender. Es promover la cultura de aprendizaje organizacional, analizando tanto éxitos como fracasos, y aprender de la experiencia nuestra o de terceros para encontrar las lecciones en sí mismo. Esas son las 6, digamos, todo el artículo se ronda en estas 6, presenta estas 6 habilidades que disponiendo de estas habilidades podemos llegar a ser muy buenos líderes y pensar en forma estratégica y navegar eficazmente por lo desconocido. Es un poco lo que presenta. Este estudio, Le hago una sí, consulta. ¿Y como gerente de proyecto, cómo llegas a interactuar con todas al mismo tiempo? O digamos, en un determinado proyecto o una determinada iniciativa, ¿cómo llegas a interactuar? Porque el artículo no lo explica. Por eso quería ahondar un poquito más sobre cómo llegas a adquirir todas estas habilidades para ponerlas en práctica.
Magnífica pregunta y no tengo la respuesta. Em, vamos a jugar, digamos, a- juguemos un poquito, ahora un poquito, y Listo. después sí vamos a, entramos creo un poco en la respuesta, en respuesta. Ni siquiera no sé si es una respuesta, pero podemos ahondar en cómo mejorar y cómo poner un poquito en práctica. Confíen un poquito en mí, vamos un poquito Listo. a seguir un poco los mismos lineamientos que hicieron los autores para hacer este artículo. Ellos plantearon un montón de preguntas. En el mismo artículo presenta un cuestionario muy simple que propongo hacerlo. Hagámoslo entre nosotros. A ver qué entendemos. Van a hacer dos preguntas por cada una de las 6 habilidades. Así que, si quieren, creo que lean el código y buscamos a ver cómo estamos como equipo, cómo estamos. Esto es el número del 1 al 7 para poder rankear. 1 es rara vez, 7 casi siempre. Ay, ¿podrían repetir el número? Yo estoy en dos dispositivos a la vez, sería súper bueno, gracias. Ay, perdón, no entendí. ¿Podría repetir el número de mente? Disculpe. Ah, el Por número, sí, ese que está ahí arriba. 7589-2750. 7, 5, 8, 8, 9, 2, 7, 5, 0. gracias. Leonardo, recuérdate que ya yo pasé los 57 y entonces ya no veo muy bien y no todos vemos bien, ¿verdad? No, de hecho, veo que se ve medio borroso. Sí, son 3 preguntas, 4 preguntas. Y ahí estamos. Más o menos, ahí estamos, ¿no? Quedó todos. Nosotros como equipo estamos en un promedio de 4,5. Entre los 20.000 que encuestaron, estaban en 4,99 en esta habilidad, en promedio. Nada, dato. Simplemente dato duro, ¿no? Digamos, sigamos y después vamos a ver el resultado completo todos juntos. Pero por arriba lo que veo es que estamos malísimos viendo a los competidores. ¿O será que ni siquiera sabemos quiénes somos para saber quiénes son los competidores? Em, no quiero dar conclusión, porque para Avanzando, dejarnos avanzando. tranquilos. Sí, Sí. avancemos, vamos a hacer todas las encuestas, esto va a ser interactivo, les aviso. Vamos al siguiente. Ahí estamos. Hay uno que se las cree todas, que está punteando 7 casi todo, ¿no? Mire que ¿Qué no es? soy yo, ¿ah? Por favor. Entonces, la Tampoco primera yo. pregunta es replantear un problema desde varios ángulos para comprender sus causas fundamentales. Y la segunda pregunta es buscar puntos de vista diversos para múltiples lados de un mismo tema. Yo también voy a votar, así estamos. Bien, estamos todos, creo. A ver si ¿cuántas preguntas tenemos? 3, 4, 5, 6. Sí, estamos todos. Tenemos un promedio de 5,8 y el promedio de la encuesta de los 20.000 fue de 5,52. A 5,5. Estamos igual, digamos. Un pelín más por arriba de la media de los 20.000 ejecutivos líderes que participaron de este trabajo. Somos Siguiente. más optimistas, somos más optimistas. No, somos migrantes y nos Ah, encanta un Sobrevivientes. reto. Nos encanta un reto. un desafío, sí. Mira, te iba a consultar que no pillé, este libro es del año que 11. Ay, ¿sabes qué? No me fijé. El artículo de cuándo hicieron creo que sí, de 2011. Digamos, no es reciente.
El otro es del Claro, porque eso 2013. también es interesante un poco en la opinión del momento, ¿no? Totalmente, totalmente. Interpretar. Demuestra curiosidad y una mente abierta. Es de 2013. 2013. Y la siguiente pregunta es, probar múltiples hipótesis de trabajo con otros antes de llegar a conclusiones. Bien, el promedio de entre los 20.000 fue de 5,78. En esta estamos un poquito por debajo de la media. Siguiente. Hablar de decidir. La primera pregunta es, ay, perdón, se me están superponiendo las presentaciones. Decidir. Em, Equilibrar la inversión a largo plazo para el crecimiento con la presión a corto plazo para obtener resultados. Algo que todos conocemos esto. Y la siguiente pregunta es determinar las compensaciones, los riesgos y las consecuencias no deseadas para los clientes y otras partes de los interesados al tomar decisiones. Bastante, todos diferentes, ¿no? Sí, es un chato, muy chato en el arranque. Ujú. Lo que pasa es que Em, eso también depende si eres emocional o no. Las 16 personalidades, ¿te recuerdas? Si estás más emocional o más intelectual. claro. Y si eres emocional no equilibras ni ves compensaciones, que si un solo golpe te lanza y dice porque es la que yo quiero. El promedio es 4,81. Aprender. Para, saltemos al anterior, ¿no? Sí, creo que se saltó la anterior. Perdón. Porque esto, no, esto fue lineal, el último. Para las próximas, no funciona muy bien la integración de PowerPoint con Mentimeter embebido. Ujú. Uno, 1,95 y el promedio fue 4,95. Estamos bastante por arriba. ¿Qué es lo que tenemos que entender? O, digamos, esto a nivel grupal lo estamos viendo. Estamos bastante cerca. En algunos casos pasamos de las 6 habilidades. Algunos estuvimos por arriba, otros estuvimos por abajo. Es simplemente como un juego. Pero este juego lo pueden hacer ustedes, o la sugerencia es, háganlo ustedes, cada uno, eh, porque todas estas habilidades digamos, la investigación lo que dice es que todas las fortalezas que podemos llegar a tener en algún aspecto no compensa el déficit de la otra. Entonces, es crucial, ahí retomo, José, tu pregunta, em, que es que todas tenemos que ser buenos. No es que una habilidad compensa a la otra, justamente, es decir, en todas tenemos que crecer. Y lo que sugiere el artículo, en parte creo vendiendo un poco de servicios en forma interna para ellos, es identifiquemos estas habilidades, calculemos cada uno su promedio. Si volvemos a hacer un análisis y ese análisis de
de responder estas preguntas, háganlo ustedes o eventualmente, si tienen confianza, con gente que los conozca a ustedes, también los ayuden a responder esas preguntas si están de acuerdo o no están de acuerdo, como para que sea más realista. Y a partir de ahí, con esos valores, es enfocarse primero en lo que cada uno tiene más débil, porque en definitiva tenemos que aprender en todos los frentes. ¿Bien? Entonces, una cosa que hizo José Ignacio, porque él siempre está en todo, eh, empezó a darle una vuelta de rosca y decir, bueno, ok, si tenemos que aprender, ¿qué podemos hacer? Y entonces ideó, trabajó un poquito con ChatGPT, que creo que le habrá dado una mano, en armar un plan de cómo mejorar en todos estos frentes. Y bueno, se dividió en tres, digamos, lo dividió en tres grupos, y sobre cada uno de esos niveles, yo después si quieren paso el PowerPoint para que lo tengan, lo vean. Sobre cada uno, empezar a ver qué es lo que debería, cómo evaluarlo y cómo trabajar en cada uno. Entonces, a partir de esta secuencia del programa de aprendizaje, tener una evaluación y a partir de ahí, sí, porque no se ve mucho, pero en cada uno de los aspectos poder decir, bueno, ok, para el aprendizaje podemos hacer un taller de escenario, digamos, digamos, diferentes actividades que podemos hacer como para potenciarnos en cada uno de esos aspectos. Y de ahí a todo lo que uno quiera invertir, en definitiva. Y todo también depende de cuál es el punto base de qué parte uno. Si estamos muy flojos en algún aspecto, va a haber mucho más, hay que armar un programa tal vez para fortalecer ese aspecto. Si es más o menos todos somos muy parejos, pero tal vez nos faltan un poquito, podemos llegar a inventar, pensar o darnos apoyo entre nosotros como para poder mejorar esas pequeñas habilidades. En todo es la práctica también, ¿no? Porque la teoría nos puede ayudar un montón, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Entonces, cómo tomar decisiones en contexto de incertidumbre, la teoría está buenísima, pero después es llevar a la práctica y equivocarse. Creo que yo siempre digo, no siendo valientes, casi todo podemos llegar a hacerlo, sin temor a digamos, sin temor a equivocarnos de que nos falta información para poder anticiparnos a los problemas. El, el poder el decidir, el challengearnos, es hasta ciertos puntos sí, a veces no. Interpretar, nos podemos equivocar, justamente vamos a tener un montón de información. Alinear a la gente, todos trabajan con equipos, a veces nos tocan stakeholders que son simples de llevar y a veces no, y hay que ver, y somos personas, y todas las personas somos muy diferentes, entonces no hay recetas en ese sentido. Y aprender es lo que hacemos, creo que todos los que estamos acá, la variable de aprender la tenemos a flor de piel, así que creo que vamos a estar todos siempre bastante bien. Y con esto más o menos cierra un poquito el artículo. ¿Qué les ha parecido a ustedes? A mí me parece muy interesante. Algo que yo vi con esa evaluación en el libro y me parece que el ejercicio está pensado como el mayor puntaje cuando tú logras el éxito, no solamente individual, sino también con las personas que trabajan. Y yo creo, o con los que desarrollan actividades. Yo creo que casi nadie coloca el 6 y el 7 cuando lo piensas de que el próximo paso depende de las personas que te rodean. Entonces creo que por eso la mayoría de los líderes, al menos en esa encuesta, fueron bien, o sea, se evaluaron bajo, pienso yo, ¿no? Porque para lo que uno realmente desearía alcanzar. Entonces yo colocaría, o sea, en mi mente, yo coloco como ese puntaje, bueno, lo que se acerca más al cero es lo que yo podría hacer individualmente. Y si me acerco más al 7 es porque realmente yo logro armonizar no solamente de forma individual, sino también con el equipo, o sea, con el que estoy trabajando. Entonces, yo lo percibí de esa manera y a mí en general estos textos, yo dejo a un lado la parte de moralidad de bueno o malo, porque realmente creo que si logramos describir cuáles serían esos aspectos en un punto cero y cuáles serían esos aspectos en un punto 7, entonces
realmente es en qué momento lo puedo usar, porque no es que sean buenos o malos, sino en qué momento esos aspectos son los que aplican y en qué contexto aplican. Y ahí volvemos otra vez a la sinceridad individual de evaluarme, en qué posición estoy de forma individual y en qué posición estoy si me veo trabajando con los demás. O sea, yo no haría la evaluación con una sola perspectiva, yo la haría al menos con esas dos perspectivas. Es interesante, sí. Ujú. José, vos tenés más preguntas. Gabriela, ¿algún comentario, Gabriela? Não, me quedei muito mais pensando sobre quando utilizar um liderazgo estratégico, entende? Aunque Léo posicionou super bem, comentando sobre a incertidumbre e todo. E eu, quando plasmei acá todas as habilidades, essas 6 habilidades, eu me quedei pensando quando eu poderia primeiro que me gusta, Léo, uma delas, por exemplo, tú hiciste la encuesta de una manera, a mí, por ejemplo, me parece mucho mejor cuando nosotros utilizamos el gráfico del radar, Bien, porque ahí, por ejemplo, nosotros podemos identificar dónde estoy yo, no sé, amarillo, azulito, todo, y después dónde quisiera estar yo, ¿ok? Entonces yo escogí, por ejemplo, de la lectura, dos habilidades que poderiam apalancar outras. Então, por exemplo, aprender. Creo que ujú. una de las habilidades que puede ayudar a tanto antecipar quanto desafiar, porque todas as vezes que nosotros utilizamos a cultura de investigação, a busca de entender os resultados, tanto os exitosos quanto os fallidos, as lições aprendidas. Então, creio que isso sempre ajuda a nós outros. Por exemplo, desta parte que ele colocou como aprender, antecipar é um pouco disso, quando nós outros buscamos a tendência, quando nós outros buscamos, investigamos, etc. Então, eu vi que muitas vezes não é utilizar todo de uma volta, ou utilizar uma ou duas, apalancar-se em elas para generar os efeitos em las outras habilidades. Então, eu escolhi aprender e o outro seria decidir, porque para uma parte mais estratégica, ele empieza poniendo la idea de que cuanto más imprevisible es el entorno, mayor son las oportunidades, pero desde que los líderes estén com as capacidades, com as habilidades para capitalizar este entorno. Então, creio que era isso, José. Isso seria lo que eu, o sea, mi takeaway seria como eu apalancaria mi aprender e decidir. Creo que están todas relacionadas. Digamos, está bien, para mí están todas relacionadas con todas, porque en diferentes contextos una también nos sirve sin la otra. Es decir, si yo digamos, tomar decisiones en contexto de incertidumbre no quiere decir tirar la moneda. Hay un montón de incertidumbre y que salga lo que salga, o no prever el éxito de la decisión que uno está tomando o lo que uno está persiguiendo. Entonces, por eso empezamos a decir, ok, entonces la información es extremadamente importante. El poder recabar mucho más información o de diferentes fuentes te van a ayudar digamos, tener esa habilidad te va a ayudar a poder tener mejor calidad de información para poder decidir. El tener más información está apalancado también por challengear el buscar esa información en diferentes contextos o en diferentes personas. Y eso a su vez tenemos que interpretar todo. Cuando tenemos mucha información en contexto de incertidumbre, vamos a tener un montón de información y digamos, que sea muy contradictoria. Hay ejemplos que dice en el artículo que decía, eh, creo que era el caso de las ventas de los alimentos dietéticos, que decía, ok, mira, yo estoy haciendo esto, está bien, pero si yo abro un poco, no me fijo solamente en mi problema o en mi negocio, lo miro un poquito más en el costado, son los satélites, puedo llegar a ver información que me dice que mi negocio está mal o está bien, depende de qué información esté mirando. Entonces, sintetizar esa información también es complejo. Entonces, por eso digo,
yo lo entendí como que me pareció bastante acertado que son todas y en simultáneo, porque creo que todas están afectadas por todas, porque una está relacionada con la Son siguiente. complementarias. Claro. Exacto. Pero a ver, es válido, digamos, en general uno creo que todos vamos a, yo también identifiqué un par que son las que entiendo que son más débiles para mí, o las que tengo más fortaleza, que digo, esta es la más importante. Pero creo que para lograr el todo, y después hablamos cuando decimos el éxito o hacer bien las cosas, entramos en un campo bastante ambiguo en definición, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? Nada, pues yo lo interpreté de esa manera, digamos, un poquito el En lado. mi caso, después de haber visto tantas cosas, este, primero, es decir, hay cosas creo que son tres puntos que me pasan por la cabeza. Primero, si estamos hablando de una escuela de gestión con un departamento de liderazgo donde hay varias iniciativas que se están moviendo y que tú estás desplegando apoyo en función de encuestas, ¿no? Y que a la mitad del camino, en esas encuestas tú dices, bueno, señores, hay unos workshop módulos que ayudan a las personas a avanzar. Y el workshop existe y eso se mantiene. Claro, después tú dices, pero hay forma de evaluarlo. Y entonces me recuerdo mucho estos famosos ejercicios de Business Continuity Disaster Recovery, o si es algo tipo de acciones que hay que hacer, o cuando le hacen exámenes a la gente. Señores, usted debe saber si usted está al nivel de la ética esperada. Usted debió haber hecho el curso en un momento, vamos a hacerle un examen y ahí avanza. Entonces sería como el segundo punto. ¿Existe la posibilidad de que periódicamente se evalúe cuál es el nivel que tienen estas personas? Sí, claro, pero el asunto, claro que existe, porque eso se ha visto en otros sitios, o se hace un ejercicio para ver si la gente lo tiene y los que no lo hicieron muy bien se les apoya con la instrucción, o se le hace un examen dependiendo del concepto que tenga. El tercer punto, y creo que el más importante de todo, es cuánto tiempo tiene disponible una persona o una organización para que siga validando estos ejercicios, estos aprendizajes. Pues cuando vienes a ver, lo primero que tú dices, bueno, pero nos hemos dado cuenta que estamos dedicando un 10%, un 15% del tiempo de esta persona trimestralmente para mantenerlo al tanto en estas cosas que está manejando, ¿no? Y cuando tú le quitas tiempo a una organización para estas acciones, o pues se empieza a dar cuenta de que no están enfocados en el negocio, sino que están enfocados en entrenamiento, puede haber problemas serios, ¿verdad? Son tres reflexiones que tengo, ¿sí? Una escuela con un departamento, una evaluaciones periódicas como workshop, como examen, y después cuánto del tiempo va a poder tener disponible alguien para esto, ¿no? O que pueda una organización tomar en consideración, permitir a sus empleados para estar en esto. Estefano levantó la mano. Sí, yo tenía solo un par de reflexiones. Yo creo que estoy un poco con la línea de Leo de que yo creo que todas están entrelazadas. Pero hubo una cosa que me llama mucho la atención, es el tema por lo menos el tema cuando es interpretar, aprender y alinear. Yo creo, a mí lo que me llamó la atención de eso es el enfoque en la comunicación, porque yo creo que en cada uno de esas etapas no lo puedes hacer solo. Siempre tienes, por ejemplo, cuando tienes que interpretar los datos con otra gente a mi manera de ver las cosas, y siempre el input de otros es súper necesario. Lo mismo cuando vas a aprender, porque vas a aprender de otro, y lo mismo cuando vas a alinear. Necesitas como esa comunicación constante, y para mí, en esa comunicación de varios que están sobre un mismo tema, pues está la verdad que necesita el líder. Pues. Entonces, esas fueron yo creo que todas están entrelazadas, pero esas tres me llamaron mucho la atención porque creo que tú puedes tener los mejores datos del mundo y todo, pero creo que una persona sola, por más buena que sea en su trabajo, inteligente, etcétera, nunca va a poder interpretar o le va a poder sacar todo lo que puede a cualquier tipo de datos, sea lo que sean los datos, si lo hace solo. Eso es lo que yo creo. Y de ahí viene después lo de aprender. Aprender, tienes que aprender de varias personas, no solamente de ti mismo, y alinear, necesitas alinear a todo el mundo. Entonces, bueno, eso quería solo añadir eso. Sí, de acuerdo también.
el crecimiento con las perspectivas de otras personas. O sea, me parece bien. ¿Estás en mute, Leo? Perdón. Gabriela, coincido contigo con respecto a la gráfica. Lo único, no supe cómo hacer, no supe cómo conceptualizarlo para ponerlo, porque como eran dos preguntas diferentes de cada tema, y quedaba medio una maraña de cosas. Pero sí, es verdad, que hubiese estado mucho mejor, pues ver todo junto hubiese estado mucho mejor. Totalmente. Bueno, si les parece, pasamos al siguiente. Sí, Eh, la paradoja de la autenticidad. Em, Esto lo inauguró Ana María, que no está hoy, pero me parece que está buenísimo para hacerlo. Uno más, dos más. Bien, hemos podido leerlos. Otros tuvieron semana complicada, siempre la tenemos. Está más que bien. Bien, Herminia Ibarra, eh, académica y experta en liderazgo. Un dato curioso, porque cuando lo vi me pareció... Tiene un cargo académico distinguido, que yo la verdad no lo tenía. Entonces busqué un poquito y cuando una posición académica lleva el nombre de una persona prominente, en este caso Charles Handley, indica que indica un puesto prestigioso, generalmente financiado por una donación específica que honra la contribución de esa persona al campo. El ser titular de la cátedra es un profesor especializado en comportamiento organizacional, específicamente en la cátedra en nombrada en honor a este señor, Charles. No lo sabía, me pareció interesante, es decir, es el que sea académica, es académica bien, digamos, por lo menos por lo que se parece. Escribió varios libros, entre ellos estos dos que puse acá, Work Identity, que explora las transiciones profesionales y la reinvención de carrera, y el siguiente que habla sobre cómo desarrollar capacidades de liderazgo a través de la acción. El artículo, La paradoja de la autenticidad, explora cómo una interpretación rígida de la autenticidad puede obstaculizar el desarrollo del liderazgo. En lo personal, me resultó bastante complejo de sintetizar el artículo. No sé si les pasa lo mismo. Me costó mucho seguir el hilo y poder construir para poder sintetizar un poco lo que nos quería contar. Me hizo recordar mucho a mi pareja, es psicóloga, y buscarle el sentido del yo, del cómo se expresa. Es decir, que, uy, esto está... Mira que soy argentino, que nosotros somos psicólogos natos, pero esto me pareció, me hizo un poco complejo comprenderlo. Soy sincero. Voy a hacer mi mejor esfuerzo de exponerlo, pero hay cosas que realmente me quedaban medio en tintero o que no sentí que no me quedaba, no pude conceptualizar o que habían cosas que se me estaban escapando. Vamos al tema. El ser auténtico se convirtió desde hace muchos años en algo que es un estándar de oro para el liderazgo. El poder mostrarse lo que uno es algo que es necesario. Para el 2013 había un barómetro de Elderman, si mal no recuerdo, que da una confianza en los líderes de no más del 18%. Es decir, en no más del 18% de los líderes la gente les creía, confiaba, los seguía. Un porcentaje extremadamente bajo, si lo entendemos como lo que nosotros concebimos como liderazgo. Entonces, y atribuyen, y un poco lo que la autora entiende que
parte de el ser auténtico hace que la gente crea más y puedas sobrellevar esta baja confianza que presentaba. En ese contexto, la autenticidad, cuando vemos la autenticidad como un sentido inmutable del yo, es decir, que yo soy así y acéptenme y cambio de posición o en diferentes lugares, pero yo soy así, cuando vamos a asumir nuevos roles o nuevos retos, la realidad es que las personas que aprenden y cambian son quienes a través de lo logran a través de la experiencia, no de quedarse con el mismo conocimiento que ya tienen. Entonces, una comprensión simplista de lo que puede ser el crecimiento o de nuestra forma de ser, puede ser que nos pongamos nosotros mismos una barrera. Entonces, la solución a este problema lo que plantea es probar diferentes estilos y comportamientos de liderazgo que vamos a ir viendo, pero con el dilema de mantener la autenticidad mientras nos adaptamos a los nuevos roles. Entonces, un poco lo que vamos a ver ahora, ella presenta o muestra diferentes problemas, estilos de comportamiento que vamos a tener que encontrarnos en el momento de la evolución del liderazgo. Estos desafíos los concentran en tres grandes aspectos. Siempre en el contexto donde partamos de la base donde uno está con nuevos desafíos, con nuevos retos. Entonces, por un lado es tomar el mando en roles no familiares. Es decir, es la incertidumbre de lo nuevo. Cuando las primeras impresiones son cruciales y tenemos que mantener un balance nosotros en el nuevo lugar entre la autoridad y la accesibilidad. Es decir, el permitir poder ser claros y llevar al equipo o transmitir las ideas a donde queremos y también que poder recibir y ser empáticos con lo que necesitan, como las inquietudes que puedan llegar a tener. Es buscar el equilibrio, cómo, cómo, cómo balancearlo. Cuéntele el caso de una persona donde siempre con la costumbre de ser digamos, al nivel extremo transparente, les cuenta frente a un nuevo desafío que estaban ofreciendo, decir, la verdad que no sé si yo soy capaz de hacerlo, y eso generó, en ese contexto, con ese equipo, el equipo empezó a no confiar en ella, en vez de ser tan transparente para que le ayuden y juntos lograr el objetivo, fue algo que vio años más tarde como que no fue adecuado o conveniente ser totalmente transparente. O por lo menos no con el nivel de personas que podían no interpretar como ella esperaba que lo interpretasen. Entonces nos planteamos cómo ser fiel en este punto, en un futuro, digamos, perdón, cómo ser fiel a un ser futuro que aún es incierto y no está formado. Es decir, cómo cambiar. Por otro lado, tenemos que vender ideas, es decir, nuestra visión. Cada vez que contamos algo, y nuestra misma imagen es cómo superar, digamos, la transición de tener buenas ideas a saber presentarlas. Es buenísimo tener las ideas, pero si nosotros no podemos convencer, no podemos transmitirlas, tampoco sirven. Y superar la resistencia de autopromoción. Es que mucha gente le cuesta, tenemos el síndrome del impostor y un montón de otras experiencias, de decir, "Che, esto es lo que yo soy bueno y puedo hacer más". Entonces, eso lo marca como un segundo desafío. Y la tercera es procesar la retroalimentación negativa, que es cuando em, es manejar un poco cuando uno pide los feedback, las críticas sobre el estilo versus las habilidades y evitar racionalizar comportamientos problemáticos y mantener una coherencia estricta entre lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Si nosotros si perdemos credibilidad y efectividad como líder, si relevamos todo lo que pensamos y lo que sentimos, especialmente cuando uno está aprobado. Entonces, ella lo que presenta son estos tres grandes problemas de manejos de vuelta, incertidumbre, en un contexto que no conocemos nosotros, pues un nuevo reto. Y a partir de ahí presenta soluciones prácticas que se pueden ir llevando como para poder sobrellevar todo esto. Estas tres formas enfatizan en la flexibilidad y en el crecimiento continuo mientras se mantiene integridad personal. Perdón. Aprender los diferentes modelos
Esto no es solamente buscar dentro nuestro, sino aumentar la perspectiva. La idea es copiemos otras experiencias, copiemos a otros líderes, copiemos a otros estilos, pero no es a una persona, porque eso no tendría sentido porque dejamos de ser nosotros, sino es busquemos lo mejor de muchas personas. Lo que se dice, hagamos un collage de diferentes personalidades para buscar lo que nosotros entendemos que vamos a necesitar en este nuevo contexto. Enfocarse en mejorar. Ver el liderazgo como una experimentación y establecer pequeñas metas de aprendizaje. No solo el desempeño, sino para no sentirse que está cambiando todo. Es decir, bueno, voy a cambiar pequeñas cosas. Esto, en lo personal, sí lo entendí desde en mi actual trabajo, les cuento, así como haciendo terapia en grupo. Eh, Me costó mucho la transición de un estilo de liderazgo que yo estaba muy enfocado a un esquema o una familia, un esquema bastante familiar, muy empático de estar toda la gente bajo mi cuidado, a un esquema donde el liderazgo estaba compartido. Ya, mi primer problema. No era el líder de todo el equipo en primera instancia. Y en segunda instancia, había muchos lineamientos donde no era yo. Digamos, me pedían hacer que haga cosas o que lleve adelante con un estilo, pues ya venía el equipo, con un estilo que no era yo. Entonces, de ahí a convertirlo a lo que realmente es el equipo hoy, pero después de una transición, porque el equipo también se tiene que adaptar ya un equipo ya preexistente, hizo que yo tome muchas copias de un montón de gente. En esto sí yo me sentí identificado. Y el tercer punto es no aferrarse a la propia historia, sino ser lo suficientemente flexible para ir modificando la narrativa. Un poco lo que interpreté acá es, muchas veces nosotros tenemos nuestra historia, y nuestra historia depende a quién se la contemos, depende en qué momento, depende en qué rol, podemos adaptar esa historia para que sea interpretada y podamos transmitir el valor que nosotros queremos transmitir y no contar la historia siempre de la misma forma. Entonces nosotros también, así como nosotros nos adaptamos y crecemos, nuestra historia también la tenemos que adaptar en función de lo que queremos lograr en la comunicación. Cosa que esto me pareció, no estaba muy de acuerdo con todo con este punto. Pero bueno, es lo que dice el autor. Em, Además, el artículo señala la importancia de considerar el contexto cultural en la autenticidad. Entendamos también que esto aplica para cualquier tipo de contexto que tal vez no son los nuestros, o sí. Cuando nosotros, en mi caso, yo cambié de una cultura, digamos, casi no cambié culturalmente. Digamos, fui de Argentina, vine a España y más o menos es parecido. Así todo, si nosotros empezamos a trabajar con una compañía, tal vez oriental o nórdica, o mismo Estados Unidos, la cultura, la forma de transmitir o la forma de formar los equipos también cambia. Entonces eso aplica que todos estos desafíos que teníamos antes, que estamos viendo antes, nosotros vamos a querer tal vez aplicarlo en un contexto donde no es bien recibido o es diferente. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver cómo aplicar todos estos cambios o esas acciones prácticas en esos contextos nuevos. Entonces ahí sí empieza a tener un poquito más de sentido el artículo. Vamos hasta acá. Para mí, la autenticidad no es estática, perdón, para mí no, para la autora, la autenticidad no es estática, el crecimiento requiere incomodidad, em, los pequeños cambios pueden tener un gran impacto, eso es verdad, y tenemos que balancear continuamente entre adaptar nuestra adaptación y nuestros valores por sí, de los que nosotros creemos y nosotros somos. Y como mensaje final que plantea, es que la verdadera autenticidad incluye la capacidad de crecer y adaptarse mientras se mantienen los valores fundamentales. Esta cita creo que es la que resume el artículo completo, que la autenticidad debe ser vista como un concepto dinámico que permite crecimiento y la adaptación. Y eso es lo que yo entendí del artículo. Pero me costó mucho, soy sincero, Pero, ¿qué te costó, Leo? ¿Qué te costó? porque cuando hablamos, digamos, voy para atrás.
hablamos de estos 3 desafíos. Y que en realidad hay miles de desafíos. Estos son algunos. Y eso lo plantea como que los principales desafíos son esos. Y creo que hay tantos contextos que creo que recatalogarlos en esto solamente me parece que digamos, si la intención del autor, por eso digo que yo algo no entendí, porque si la intención del autor era decir, che, estos son los problemas, los principales desafíos, no entiendo en qué contexto, para mí se queda corta, porque hay un montón de otros desafíos que pueden ser más o menos, que pueden jugar con estos 3. Y a partir de ahí las soluciones que podemos aplicar. Es como que está Sí, bien, pero no encontré la completitud al artículo. Eso es lo que me parece, lo que me pasó. Tal vez vale. me faltaba más leer de vuelta, es lo que me pasó. Lo que pasa es que también hay frases, por ejemplo, en esta lámina que por sí solas uno no las, o sea, yo no las tomaría. Por ejemplo, cuando habla tomar el mando en roles no familiares y sugiere, o sea, explica las primeras impresiones son cruciales. Puede que sí. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver mucho con la atención del ser humano, ¿me entiendes? No más, no necesariamente con lo que la persona es capaz, con lo que la persona puede aportar, con lo que la persona quiere crecer, ¿no? Sino que realmente cuando nosotros conocemos algo, tal cual como entramos en un salón de clase, para los niños tiene 3 minutos para capturarlo y para los adultos los 15 minutos iniciales son los que valen, si no lo demás es puro buche. O sea, chao. ¿Me Sí, explico? Entonces, yo creo que quedarse solamente con que las primeras impresiones son cruciales y tomarlas desde un punto de vista ego negativo, no te ayuda, porque realmente, o sea, yo puedo estar pasando en mi vida por un mal momento y justo en ese momento te conocí, pero eso no, pero te estás perdiendo de todas mis capacidades si no te das la oportunidad de conocerme. ¿Me explico? Entonces, o sea, incluso el mismo texto que plantea la lámina es como para poner en práctica qué tan flexible puedo ser o de qué diferentes maneras puedo interpretar lo que está sugiriendo la lámina. Porque lo que te acabo de decir te lo digo desde las neurociencias, o sea, la atención inicial para poder capturar conectar con las personas, ¿no? Y que también tiene que ver mucho con las edades de las personas. Sí que en el libro me llama la atención en todo el contexto, en todo el texto, perdón, y estoy de acuerdo contigo que existen muchos contextos, pero de una manera simple, al menos yo en la forma en que yo he ido practicando las cosas que he ido aprendiendo, es concientizarme en el hecho, valga la redundancia, de que todas las personas tienen diferentes niveles de conciencia. No aprenden de la misma manera, ni aprendemos, o sea, ni aprendemos de la misma manera, ni aprendemos en el mismo tiempo. Hay personas que por sus facultades propias, su naturaleza propia, simplemente se identifican visualmente, auditivamente, sensorialmente, o sea, ya ahí existe un abanico de posibilidades de cómo tú puedes interactuar o llegar con otra persona e inclusive tú mismo qué tan flexible te ves o qué tan rígido te ves. Estoy súper de acuerdo con la autora en el sentido de que somos evolutivos. Entonces, hoy estamos en un punto A, pero experimentamos cada día la vida y mañana podemos estar en otro punto de un día para otro. No tiene por qué pasar años para que uno cambie. O sea, simplemente ocurre un evento y eso ya te hizo cambiar. Entonces, pues de verdad que gracias por la presentación, o sea, súper bien condensada en la lámina. Y lo único que compartiría es que son pensamientos del autor y son muchas frases que sí hemos estado escuchando de diferentes autores, pero hay que también como que flexibilizarse, no quedarse solo con las frases clichés, sino de, bueno, ¿cómo aplica esto realmente? Está Estefano ahí hablando, con la mano levantada. No, bueno, yo lo que quería decir rápidamente es que yo concuerdo con Leo en que yo creo que es más complejo porque muchas veces todo esto depende mucho del entorno en el que te estés moviendo, además del momento en el que tú estás personalmente, pero si el entorno no es
de stakeholders que tienes no es el mejor, o es tóxico, esto no sirve, pero yo me quedo con ciertas cosas. La primera, el tema de la retroalimentación negativa, yo creo que eso es clave porque yo creo que hay como dos cosas de la lectura que uno debería, como yo me voy a quedar con eso personalmente, es el tema de la retroalimentación negativa, creo que eso es parte del juego. Y entonces uno puede ver eso como una oportunidad siempre, por más difícil que sea de escuchar, es una oportunidad, como una oportunidad de mejorar. Y dos, la mejora continua, o sea, como tratar de todo el tiempo ser mejor. Y un par de cosas más que quiero decir es escuchar el bien, ¿no? En todas las cosas, en todas las interacciones que tenemos, como tratar de sacar lo bueno que aprendo de esto y que tanto puedo ir adelante con lo que tengo que hacer. Y lo último, el tema para mí no es una paradoja de la sinceridad. Yo creo que mientras seamos auténticos y sinceros, conscientes del entorno que tenemos alrededor, esto se puede aplicar. O sea, es tratar de ser tan sincero como puedas y nunca como traicionar tus propios valores, adaptándote siempre al entorno que tienes a tu alrededor. Es mucho más complejo que eso, se puede extender muchísimo más, pero quería solo añadir eso. 100% de acuerdo. Joseph. José Reyes, ¿algún comentario? Sí, sí, depende mucho del entorno donde tú te muevas para poder aplicar este tipo de, digamos, de reflexiones. Tiene que ver un poco con el entorno. Creo que la primera lectura fue un poquito más fácil y llevadera, ¿no? Definitivamente sí. William, creo que perdimos a Gabriela, ¿no? Para mí, Pendiente, pero no puedo contestarte. ok, para mí hay una cosa que me hizo pensar este artículo, porque es decir, esa famosa historia de qué significa la autenticidad, si eres tú como tu persona auténtica o tú como tu estilo de liderazgo. Y me recuerdo muchísimo que siempre hablaban, cuando entró toda esta historia de la agilidad y Scrum, hablaban que uno tenía que ser líder soportivo y líder soportivo y líder soportivo. Y yo de mi escuela decía que existía el liderazgo transaccional, no, perdón, sí, no, perdón, existía se me fue el nombre, el liderazgo situacional. Y a todo el mundo y de esa escuela te decían que dependiendo de las condiciones del equipo, del nivel de madurez del equipo, tú aplicabas un estilo de liderazgo. Claro, si ahorita nos ponemos a pensar en cuántos tipos de liderazgo hay, en función de cuántos autores hay, nos volvemos locos. Pero es decir, yo creo que la función del líder no es decir yo soy el líder, sino hacer que la gente aumente su nivel de desempeño en un ambiente que sea favorable para ellos, ¿no? Entonces, si es para eso, yo diría que no es necesario ser auténtico, de que hay que adaptarse las comunicaciones a lo que tienes enfrente y ese tipo de gente. Yo creo que no debería haber ningún problema, ¿no? Y hace poquito estaba viendo todo lo que cambió, y ahorita están hablando muchísimo de todo lo que cambió Donald Trump, desde ser demócrata a pasar a ser republicano, y todo el estilo de liderazgo que está imponiendo exclusivamente para ganar. ¿Cuál es el problema de modificar el estilo de liderazgo que uno tiene? Lo que significa es que uno no tiene un ancho de banda un ancho de banda de tipos de liderazgo o de herramientas de liderazgo para actuar para las necesidades del equipo. No sé, digo yo. Sí, ¿Ustedes qué piensan de eso? una parte del artículo habla sobre la gente que es, la llama, yo digo veleta, no, perdón, este animalito que en función cambia los colores, en función de camaleón, Camaleón. 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 Hay gente que son camaleones que es como que se adaptan, entendido como personas que se adaptan con mucha facilidad al contexto, digamos, este es un contexto más verticalista y se adaptan muy rápidamente y sus opiniones también cambian continuamente. Eso lo que genera, tal vez, lo que puede llegar a generar, es que la gente empieza a no, si lo ve, si empieza a ver una persona en una personalidad que es camaleónica o que cambia de opinión en función de con quién está hablando, empezás a no tener confianza en esa persona. Ya Porque, va, ¿qué está diciendo? hay un punto ahí crucial que dijiste, cambia de opinión según con quién esté hablando. No, Claro,
O sea, la idea no es cambiar de opinión según con quien está hablando, la idea es reconocer a quien tienes enfrente para saber cómo vas a dirigirte a esa persona, cómo le Ok. transmites tu idea, porque tú como líder tienes una meta y tú quieres conseguir algo y a lo mejor la forma en que tú te expresas, qué sé yo, por decirte, estás en una obra civil, estás Sí. en un edificio y tienes enfrente a la persona que te hace la fragua del cemento. Entonces, probablemente si tú utilizas palabras muy exquisitas y muy elevadas con esta persona, no te va a entender lo que tú le quieres decir. ¿Me explico? O sea, Sí. yo no le puedo llegar No, a ese no. señor diciendo, mira, vas a colocar un poste el cual iluminará a los lectores cuando pasen por este pasillo. Olvídalo, o Sin, sea, mira, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. de- No, pero en el el artículo creo estilo habla, que utilizas de liderazgo de repente es mucho más puntiagudo, o sea, te vas a los planos, te vas a las revisiones, te vas claro, a pero un algo más poco, duro. yo lo interpreté es como que no es, no hablaba del estilo, estilo en el sentido de la forma que uno está comunicando, sino los fundamentos de las cosas que vos estás diciendo. Que estás cambiando de opinión, es decir, en ese sentido, no, Pero hay una no en los modos. conclusión que hay una parte de las conclusiones que se mencionaron ahorita es que tampoco estoy de acuerdo con eso, en 100%, es que no Tampoco, ¿no? cambien tus valores fundamentales. Claro, mis valores fundamentales no tienen que ser los mismos que tú tengas, para Total. empezar por ahí. Y en todo caso, Pero, si uno es coherente entre lo que piensa, siente y hace, los valores van relacionados a las emociones, van relacionados a lo que tú sientes y los principios a la mente, para luego tomar las acciones. Si tú cambias tu forma de pensar, probablemente también tus sentimientos que están asociados a los valores cambien. Entonces, o pero, sea, hay dos cosas que he dicho en este instante. Tus valores fundamentales no necesariamente son los míos. Y si me dirijo solamente a mí, si yo tengo cosas que en mi vida me hacen cambiar, puede que mis valores también cambien. pero yo ¿Me creo que es entiendes? yo creo que es más de las emociones. Estamos hablando que dependiendo de las condiciones del equipo que tú estás trabajando, es decir, ¿cuál es el objetivo de un líder cuando estás en un proyecto? Lograr los acuerdos esperados con el cliente con la menor desviación posible. El alcance producto en tiempo, en costo, con la calidad, recursos, riesgos y tal. Y eso tiene unas variaciones máximas. Pero tú dices, dependiendo de la situación del equipo, yo utilizaré herramientas. Un líder directivo, un líder coach, un líder facilitador, un líder delegador. Y tú siempre dices, señor, esto es lo que yo espero. Claro, una cosa es que yo le diga a ellos, bueno, mira, tú sabes que hoy no me siento muy bien. Pero otra cosa son las herramientas que uno utiliza de gestión, de liderazgo, a la hora de hacer que esta gente avance. ¿Lo ven? ¿Sí? Es que cómo se Y toman las decisiones. Entonces, yo lo que estoy pensando es en ese tipo de cambios. Pues siempre te dicen, yo soy líder soportivo y soy solamente líder soportivo y nada más que líder soportivo. ¿Y quién te dice a ti que los miembros del equipo están a ese nivel de desempeño según Tuckman para que tú estés trabajando como líder soportivo? Es que yo tengo que claro, decir a la gente que estoy pasando por unos problemas. No, yo puedo entender que tú tengas una intimidad con ellos por tal. No, el objetivo de uno como líder de proyecto, no como líder grupal es hacer que se logre el alcance, el objetivo del proyecto. Y para eso tú motorizas al equipo. Entonces, yo creo que ese es el detalle, es decir, ¿qué significa la autenticidad? La autenticidad en el estilo de liderazgo. o sea, la autenticidad va relacionado con la identidad y tus diferentes experiencias, que de acuerdo, las experiencias van de acuerdo a un contexto y a un estilo de personalidad que se llama aquí en este nivel organizacional, estamos llamando estilos de liderazgo. Esas experiencias nutren tu identidad y por eso es que a mí me gustó mucho el enfoque evolutivo que tiene el texto, porque es bien natural. O sea, realmente nosotros estamos aquí porque hemos evolucionado. ¿Me entiendes? Entonces, simplemente lo estás llevando al hecho de cómo evolucionas tú, como líder, porque es el enfoque que le está dando el libro, pero es que tú evolucionas como individuo, ¿me entiendes? Porque con todas tus experiencias personales,
o no profesionales, estás tú evolucionando, estás nutriendo lo que es tu identidad. Y ahí viene lo que es tener apertura de mente, o sea, porque si no te conviene, como dijo Leo al inicio, no es que así soy yo, o yo soy así, que no significa lo mismo, pero Leo dijo yo soy así. Entonces, o sea, el punto es qué tan flexible eres contigo mismo. Y yo creo que todos en la vida hemos tenido momentos bastante difíciles en donde realmente pasas por una situación en la que tú dices, oye, toda esta dureza con la que yo he tratado este tema me ha hecho sufrir o me ha hecho perder un negocio, o me ha hecho perder inclusive una amistad, una relación, o cualquiera que sea, pues la relación de amigo, familiar, pareja, ¿me entiendes? La persona tiene que evolucionar. La persona también, de acuerdo a sus experiencias, puede evolucionar, pero si está dando la oportunidad de hacerlo, bueno, eso ya es cada quien que uno mismo se evalúe, pero no hay nada más natural que nosotros vayamos cambiando. Claro. Y 100% de yo acuerdo. creo que hay mucho que cortar ahí y por eso yo le pediría a Leonardo que nos dé sus conclusiones de los dos artículos que leyó, sus El últimas primero me palabras. encantó, el segundo no me gustó. Entonces lo que nos queda es invitar para el próximo martes que tenemos a Gabriela, ¿ok? Que nos va a traer las próximas lecturas. Y está hablando con, por supuesto, la Ahí conexión viene la de foto. la foto, ¿ok? Por Tendremos cierto el que me próximo. encanta esa foto, Leo, me encanta. Tendremos la próxima semana, Gabriela. Y le estaba mencionando de que voy a hacer una reunión en lateral para organizarnos en nuestra parte de desarrollo como facilitadores y cómo movemos el cubo de lectores para los siguientes temas. Entonces lo que nos queda es despedir. Ya llegamos a las 7. Nuestra media hora es 60 minutos, ¿no? Perfecto. Eli, me Bueno, gustó mucho tus apreciaciones. Está dale, bueno, porque es gracias. una forma diferente digamos, complementa lo que uno puede haber entendido. Eso Y es lo bueno de este grupo. Yo también he aprendido mucho aquí. Gracias, Leo. Gracias a todos. muchas gracias a todos. Vale, chao, Gracias. chao, Luego, abrazo. saludos. Cuídense. Chao, chao.